Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la rendición de cuentas de Coljuegos, un espacio que permitirá a la ciudadanía conocer la gestión de la entidad y sus proyecciones. Iniciamos nuestra actividad con la presentación del balance de la entidad del periodo comprendido entre septiembre del 2014 y septiembre del 2015, a cargo de la presidenta de Coljuegos, la doctora Cristina Arango Laya. Para los asistentes vamos a pasarles un formato de preguntas para que por favor, hay hasta 2 preguntas sobre el balance de la rendición, básicamente tienen que ser las inquietudes sobre la presentación y al final las contestaremos. Doctora Cristina, bienvenida. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Como lo dijo Luz Elena, la idea de hoy es contarles un poco en qué estamos y cómo nos ha ido, cómo nos fue este año y para dónde vamos. Entonces, la presentación, sigamos, se divide en estos 5 puntos, que básicamente es una pequeña introducción. Después vamos a 3 puntos que son fundamentalmente cómo está distribuido nuestro plan estratégico, que es aumentar rentas para la salud, el desarrollo del sector, el fortalecimiento institucional y finalmente unos retos y lo que vemos para el próximo año. Entonces, sigamos. Sigamos. Estaba primero, listo. Entonces, ¿en qué estamos? Fundamentalmente, en los últimos 2 años nos hemos concentrado en sacar juegos y sacar reglamentos de juegos que nos permitan tener una mayor oferta en el sector, y esto se ha, pues y esto lo que ve es que Colombia en 2013 estaba bastante rezagado en los tipos de juegos pues en el número de juegos que teníamos, y hoy ya nos acercamos a países que tienen un mayor desarrollo en juegos de suerte de azar. Devolvámonos una. Y acá lo que vemos es que en términos generales lo que hemos hecho es, a nivel nacional hemos sacado apuestas deportivas virtuales, apuestas paramutuales en territoriales hípicos, y hemos sacado o mejorado la reglamentación de Superastro, que ya veremos los resultados. Adicionalmente tenemos 2 juegos hoy que están en reglamentación, en digamos proyectos para comentarios, que son Baloto y casinos en cruceros. Sigamos. En localizados lo que tenemos es, este es el número de habitantes por cada MET, y lo que vemos es que nosotros somos como media tabla en general. Nos superan obviamente pues Estados Unidos, Perú, Uruguay, Panamá, después seguimos nosotros cerca de México, y de ahí para arriba está como países como Costa Rica, Argentina y Chile. Entonces estamos digamos en la mitad de lo que está el resto digamos de la región. Sigamos. ¿Qué juegos tenemos y cómo se han venido reglamentando? Hoy en día tenemos, digamos, dentro de la distribución entre probabilidades y premios por peso apostado, lo que tenemos son unos juegos paramutuales que están distribuidos, digamos, en una probabilidad baja y unos premios más altos, versus unos juegos de tipo de contrapartida que están más abajo, digamos, en términos son unas probabilidades más altas con unos premios más bajos. Sigamos. Y estos son los que son de contrapartida versus los paramutuales, que como lo mencioné, pues tenemos 2 juegos de tipo paramutual hoy en día operando, que son Baloto y las deportivas. El resto son básicamente de contrapartida. En número de ganadores, sigamos, hoy podemos decir que en el año 2015 hemos tenido más de 2.2 millones de ganadores, que es una cifra importante. Ahora, de premios mayores estamos en Baloto en 7 premios mayores, en Revancha 2, en Superastro 900, en las deportivas 36. Y hoy en día tenemos alrededor de 5.991 millones de pesos en premios caducos, explicado fundamentalmente por Baloto, que es
los que entregan la mayor cantidad de gente que no reclama premios está concentrada en Baloto. Entonces, digamos que con eso vemos que hemos mejorado en general en la oferta que tenemos. Todavía nos faltan espacios por rellenar y ya veremos en dónde. Y ahora nos vamos a concentrar en aumentar nuestra sección de aumentar rentas para la salud. Coljuegos existe en lo fundamental para regular juegos de suerte de azar y todos nuestros recursos van para la salud. Entonces, es fundamental que esos recursos crezcan de manera sistemática. Los datos que vamos a ver en términos generales son de dos tipos. El primero es cómo vamos a septiembre de 2014, que es el corte que tenemos, digamos, y nuestra proyección a 2015, que ya lo veremos más adelante. Entonces, si vemos cuál es esa distribución, lo que vemos entre 2014 y 2015 al 30 de septiembre es básicamente que los novedosos han venido perdiendo participación en este año, explicado fundamentalmente por Baloto y por el número de veces que, por una mezcla de dos cosas, Baloto que ha caído este año muchas veces y ha impedido, digamos, acumulados grandes. Y segundo, pensamos que hay un tema de gestión en donde nosotros consideramos que se podría mejorar aún más, digamos, la distribución de terminales y la forma como se viene comercializando. Adicionalmente, los promocionales que antes, digamos, tenían una participación muy baja, de menos del 1%, a septiembre inclusive ya tenían una participación del 1%. Y ya veremos más adelante qué es lo que estamos esperando. Sigamos. Estos son los datos de nuestra proyección para finalizar el año, que en general yo creo que van a ser bastante acertados frente a lo que vemos. Y como les mencionaba anteriormente, pues se replica un poco la situación mencionada a septiembre, pero básicamente los juegos localizados se consolidan un poco más, novedosos van a quedar en alrededor del 34% y caducos van a terminar con una participación significativa, debido sobre todo a que hay un premio de revancha que no ha sido reclamado de alrededor de 6.000 millones de pesos, y pensamos que lo más probable es que a final de año eso se vaya a dar. Sigamos. ¿Cuál ha sido, digamos, la evolución de los ingresos durante este año? Entonces, lo que vemos, y como lo había mencionado anteriormente, es que en general, en todos los juegos estamos creciendo, excepto Baloto. Pero hoy en día tenemos, por ejemplo, Superastro creciendo alrededor del 26%, Deportivas, pues aunque ya lo veremos más adelante, está en niveles bajos, tiene unos crecimientos importantes, pues básicamente porque el año pasado no estaba operando, y eso en términos, digamos, de novedosos. Y lo que nos está bajando, digamos, ese recaudo o esas cifras es fundamentalmente Baloto. Entonces, en total de novedosos estamos proyectando una disminución del 3%, que va a ser contrarrestado fundamentalmente por promocionales y localizados, que ya veremos cuál es ese comportamiento. Sigamos. En localizados, que estamos observando un crecimiento a septiembre de alrededor del 12%, que es una cifra importante, y estamos esperando que se reduzca un poco, digamos, ese crecimiento para finalizar el año, pero vamos a terminar por encima del 10% en crecimiento. O sea, hoy en día, y cuando terminemos el año, vamos a tener 225.000 millones que se van para la salud por parte de los localizados. Sigamos. Y este es el comportamiento de los promocionales. Estamos creciendo un 168%. Evidentemente eso es por la modificación que hicimos en la ley del plan de desarrollo, en donde antes estaban exceptuados el sector industrial y comercial, y a partir de la expedición del plan, pues ya quedan pagando el 14% sobre el plan de premios. Eso nos está permitiendo recaudar mensualmente alrededor de
600, 700 millones de pesos y pensamos que a finalizar el año vamos a terminar con alrededor de 4.000 millones de pesos recaudados por ese concepto, algo nunca antes visto. El año pasado, a septiembre, teníamos 1.200 millones de pesos y 1.500 en todo el 2014. Entonces, ese es un cambio estructural que le han representado más recursos para la salud. Sigamos. Y en caducos, lo que observamos es básicamente esta diferencia que entendemos es algo transitorio, o sea, solo va a ocurrir durante este año, pero incluso si excluimos, digamos, lo que termina pues digamos, ese premio importante que no se va a dar, en 2015, o sea, a septiembre de 2015 ya habíamos recaudado mucho más por este concepto que al mismo periodo de septiembre del año pasado, explicado fundamentalmente por el tema baloto, que lo que estamos observando es que no se están reclamando tantos premios por ese concepto. Sigamos. Este es el comportamiento ya de cada uno de los novedosos, este es Superastro. Y esto es importante porque aquí lo que vemos es un cambio estructural en la tendencia de los ingresos de Superastro que se explican básicamente por el incremento en los derechos de explotación, en la tarifa a partir de la nueva licitación. Como ustedes ven, la tendencia cambia a partir de mayo, o sea, junio ya está creciendo, cuando ya aplicaba plenamente la nueva licitación o las nuevas condiciones de la licitación, donde lo que sucede es, uno, hay una modificación en la tarifa, pasamos del 17 al 19%, y dos, el plan de premios se mejora. Antes estábamos alrededor del 42%, pasamos al 50% y eso se ha traducido en mayores ventas. Entonces, en ese equilibrio todos estamos ganando, tanto los operadores como la salud, como los jugadores. Y eso lo estamos observando en ventas. Si seguimos con esa tendencia, muy rápidamente Superastro va a superar a Baloto en las ventas. Porque básicamente con este tipo de crecimientos pues ya se consolidaría el juego. Sigamos. Este es Baloto y lo que hemos observado este año ha caído 7 veces el premio de Baloto, 2 veces el premio de revancha. El acumulado ha sido relativamente bajo frente a años anteriores, alrededor de 15.800 millones de pesos, creo que hoy ya estamos alrededor de los 16.000, pero eso ha implicado que no tengamos grandes acumulados en un juego que se mueve sobre todo por los acumulados del premio. Entonces, eso ha implicado una disminución en las ventas que se traduce básicamente en la caída en ingresos por parte de los novedosos en términos generales. Ahora, ahí, como lo hemos comentado con el operador, existen varias preocupaciones, digamos unas son estructurales del juego. Pensamos que ya es hora de cambiar y modificar un juego que desde hace 15 años no tiene ninguna modificación relevante, y eso es lo que estamos planteando, digamos, con la nueva licitación. Pero adicionalmente nos parece que necesitamos mejorar la gestión en algunos temas. Por ejemplo, tenemos el 2.2% de las terminales, que son alrededor de 300 terminales, que están vendiendo menos de un tiquete por sorteo. Y eso pues es inaceptable en un juego como Baloto, que nos pues hace preguntar si no deberíamos tener esas terminales en lugares donde tengan mayores posibilidades de vender. Sigamos. Estas son las deportivas. Básicamente las deportivas se están moviendo también en términos generales con el acumulado. En ese punto el acumulado estaba alrededor de 200 millones de pesos y con algunos, pues sí, con los campeonatos de mitad de año. Entonces, digamos que este juego tiene crecimiento, o sea, evidentemente el año pasado no estábamos recogiendo plata por este juego, entonces esta es plata adicional, pero definitivamente estamos lejos de llegar a los niveles esperados, niveles que el mismo operador había proyectado, y consideramos que también nuevamente con un poco de gestión uno puede lograr mejorar esas ventas. Si
Tenemos el mismo operador en Superastro y en las deportivas. Nuestro mejor juego hoy en día, en términos de crecimiento, es Superastro. Necesitamos que esa capacidad de gestión la plasmen en las deportivas. Ahí hemos tenido varias discusiones con ellos. Pensamos que es un tema también nuevamente de gestión y que se puede resolver pues con gestión, y deberíamos poder ver resultados rápidamente si todos, pues si logran coordinar, digamos, esas actividades. Sigamos. Este es el comportamiento de localizados. Entonces, este es, digamos, el recaudo al año de 2014 versus el de 2015 a septiembre. Lo que vemos acá en general es que los localizados entre el 2014 y el 2015 no han tenido una modificación significativa en el número de elementos de juego, pero tenemos un crecimiento de alrededor del 12% y proyectamos de algo alrededor del 10%. ¿Eso por qué se explica? Básicamente por dos cosas. Lo primero, se han aumentado algunos elementos en sillas, en bingos y en mesas de casino. Pero lo segundo definitivamente es básicamente nuestra gestión en términos de fiscalización, porque muchas de esas apuestas lo que ha sucedido es que han cambiado el tipo de apuesta. Entonces, esa diferencia es explicable por las modificaciones en tipo de apuesta que hemos tenido. O sea, ese crecimiento del 10% es básicamente tipo de apuesta, y pues el tema de salario mínimo, que explica alrededor del 4%. Entonces, esa, digamos, es el comportamiento de localizados, que, como les digo, en términos de máquinas estamos iguales, en términos de ingresos estamos creciendo. Sigamos. El otro juego que tenemos es el apuestas en carreras y deportes virtuales. Ya fue terminado de reglamentar, está listo para que se comience a operar. En este momento no hay ningún operador, digamos, operando, pero tenemos conocimiento de que ya tenemos alrededor de 3 operadores que ya tienen o cuentan o están en trámite de una certificación, pues, o de la certificación que nosotros exigimos para poder comenzar a operar. Un operador no va a sacar una certificación si efectivamente no tiene intenciones serias de operar, debido al costo de la misma certificación. Entonces, esperamos que el próximo año comencemos con, pues ya tengamos operando apuestas en carreras y deportes virtuales. Sigamos. Y este es el comportamiento de los promocionales, que, como les dije, en junio del año pasado sale el plan de desarrollo, después hay un ajuste en julio, y a partir de agosto, septiembre y ya octubre, pues se consolida, digamos, ese crecimiento. Estamos recogiendo alrededor de 700 millones mensuales. Y nuevamente, pues ese es un cambio, yo creo que estructural, y cada vez debe pesar más ese tipo de, digamos, de juegos en nuestros ingresos. Sigamos. Adicionalmente, hemos capacitado alrededor de, hemos realizado 28 capacitaciones, y eso de alrededor de 120 empresas capacitadas a lo largo del año. Una vez sale, digamos, la reglamentación, una de nuestras principales actividades fue capacitar a la gente, a cada una de las empresas. Estas son algunas de las empresas que hemos venido capacitando durante el año. Sigamos. En control a la operación ilegal. Entonces, lo primero es comparar, digamos, las acciones que hemos hecho frente al año anterior. Hemos tenido un crecimiento en el número de acciones del 82%. O sea, las acciones efectivamente han crecido significativamente. El año pasado hicimos 223, este año ya vamos en 407. Lo que ha implicado, digamos, un esfuerzo grande de la entidad, y ya les vamos a mostrar los resultados. Sigamos.
Hasta el año pasado se habían ido únicamente a 11 departamentos en el país. A partir de este año estamos yendo ya a 20 departamentos. En todos esos se han venido recogiendo máquinas. Evidentemente todavía nos falta y pues es una labor fundamental para que todos operemos en las mismas reglas, pero pensamos que lo que hemos hecho con ayuda de la policía pues es fundamental para mantener digamos el orden en los juegos de suerte y azar. Sigamos. Este es el número de METs retiradas. Esto es con corte a septiembre y este es todo el 2014. Al 2014 llevamos 2.503 METs retiradas y al 30 de septiembre 2.461. Ya octubre superamos lo que se hizo en todo el 2014 y pues vamos a superarlo de manera importante cuando terminemos el año. Entonces, ahora, y como lo veremos más adelante, el esfuerzo es grande y proporcionalmente a las máquinas ilegales que tenemos, pues puede resultar un poco bajo. Pero esa es en últimas la capacidad que tiene Coljuegos frente a las operaciones ilegales con lo que tenemos hoy en día. Ahora, para el próximo año, si efectivamente el caduco resulta, entonces pues vamos a tener mucha más recursos para el control a la operación ilegal. Sigamos, en términos de sanciones, sigamos. En términos de sanciones, el año pasado tuvimos sanciones por alrededor de 21.000 millones de pesos. Este año las sanciones ya van en 105.000 millones de pesos, que muestra, digamos, también la gestión que se ha venido realizando. Sigamos. Adicionalmente, hemos venido trabajando también para retirar puntos de venta de apuestas deportivas físicas en diferentes puntos del país. Ya se han retirado y eliminado 40. Las sanciones son mucho más altas, digamos, que frente a una MET. Y lo importante es que hemos logrado capturar y judicializar 10 personas, a lo largo del año. Que eso es algo que no se hacía desde hace mucho tiempo por parte de Coljuegos. Entonces, digamos que lo que nos preocupa es que son nuevas formas de operar ilegalmente, ya las estamos atacando, pero tenemos que continuar haciéndolo para tener mejores resultados. Sigamos. Por primera vez en la historia reciente de Coljuegos, y yo creo que desde los análisis que se habían hecho anteriormente, tenemos un cálculo de el número de máquinas ilegales en el país. Entonces, no me voy a detener mucho en la metodología porque me parece que ese no es el objetivo de esta reunión, pero básicamente lo que hicimos es utilizar los datos públicos sobre las importaciones de máquinas electrónicas para el país y ahí encontramos, digamos, el universo de máquinas que se han venido importando en los últimos 5 años. Hicimos una extrapolación 5 años más y comparamos con digamos, con el parque legal que existe en Coljuegos. Esa información la tenemos. Y pues obtuvimos la cifra que tenemos hoy en día oficial, que hoy tenemos entre 51.900 y 69.000 máquinas ilegales en el país. Entonces, esto nos sirve, yo creo que a todos ya para ponerle un número a la cifra. Lo importante es que ha venido cayendo en los últimos 2 años. Y con eso yo creo que desde Coljuegos se puede hacer una mejor labor haciéndole seguimiento a lo que hacemos y todos tenemos un conocimiento de cuál es ese número. Sigamos. Adicionalmente hicimos una campaña de sensibilización con los tenderos en Bogotá y Soacha. 50.000 puntos de venta fueron visitados, donde encontramos que alrededor del 5% de ellos tienen algún tipo de operación ilegal. A todos se les sensibilizó
sobre la regulación de juegos de suerte de azar. Lo que encontramos fundamentalmente es que pues hay, como les digo, alrededor de 2.500 máquinas que están operando de manera ilegal en tiendas. Es un número pequeño frente a las tiendas que hay en el país, pues en Bogotá y Soacha, como les dije, alrededor del 5%, pero es una actividad que pensamos que se puede esparcir rápidamente, por eso las actividades de sensibilización son fundamentales y este año lo estamos haciendo en la costa Caribe. Entonces, yo creo que en términos de ejercicio que se ha venido haciendo de ingresos, yo creo que ha sido un trabajo bastante bueno, que se mide por los resultados que tenemos y como les mencioné, aparte del baloto, todo lo demás tiene unos crecimientos importantes, significativos, que les han traído mucho más recursos a la salud que en años anteriores. En desarrollo del sector, sigamos, de juegos de suerte de azar, voy a comenzar por el tema de conexión en línea. Desde el año 2010 sale la reglamentación para realizar conexión en línea, para que las máquinas electrónicas tragamonedas se conecten, y no es hasta el año 2014 que efectivamente logramos sacar una reglamentación que establece un cronograma para que se conecten las máquinas y transmitan información a Coljuegos. Entonces, eso lo hicimos durante el 2014, sigamos. Tuvimos algunas modificaciones al cronograma, el cronograma se ha modificado 2 veces por diferentes motivos, pero a partir de, sigamos, del último cronograma, pues básicamente se realizaron unas pruebas que se solicitaron. También se trabajó con los operadores para que tuvieran pleno conocimiento de lo que se había hecho y cómo era el cronograma. Fuimos a varios lugares del país para explicarlo. Sigamos. Y hoy en día tenemos que el 95% de los operadores realizaron el reporte, tenemos 25.000 máquinas que están transmitiendo y un 5% de esos operadores, o sea 18, no realizaron ningún tipo de reporte. Esos son, digamos, los que serán sancionados por ilegalidad, por operar de manera ilegalidad, en donde pues esas actividades ya comenzaron. Y pues es básicamente lo que dure el trámite para que esos operadores dejen de estar con contrato con el Estado. Sigamos. En términos del cumplimiento de CIPLAF, desde el 2014 veníamos trabajando para que los operadores se concientizaran de la importancia. Ya habíamos tenido un buen desempeño, pero es en 2015 donde alcanzamos pues nuestra meta, que es tener el 100% de los operadores con oficial de cumplimiento. Hoy ya podemos decir que eso es una realidad y todos nuestros operadores cuentan con un oficial de cumplimiento. En transmisión de información también hemos mejorado, todavía no es perfecta, pero hacia ese camino vamos. Entonces, en general, yo creo que en términos de la percepción del sector con conexión en línea, con CIPLAF, sigamos, y con condiciones de idoneidad, que ya les explico, tenemos, digamos, un sector mucho más sólido y más transparente que el que teníamos hace un par de años. En condiciones de idoneidad, hemos venido trabajando sobre todo desde las licitaciones que se sacan en Coljuegos con Deportivas y Superastro, en donde hoy conocemos los socios y los beneficiarios reales que hacen parte de las empresas que tienen una relación comercial con nosotros. Entonces, antes se hacían negocios sin conocer muy bien con quién los hacíamos. Hoy podemos decir que hoy conocemos con quién hacemos negocios. Estamos evaluando cómo proceder, digamos, con los localizados y hacia dónde debemos ir. Son discusiones difíciles que se realizarán con el sector, pero en todo caso tenemos que ir caminando hacia tener un sector más transparente en donde todos conozcamos con quienes hacemos negocios.
Sigamos. Ahora vamos a hablar un poco del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y qué se ha hecho en el Consejo. Sigamos. Lo primero es que sale la reglamentación de hípicos, en carreras hípicas. Yo creo que desde el Consejo de Juegos de Suerte y Azar no se expedía una reglamentación de un nuevo juego desde hace muchos años. Y este año sacamos efectivamente carreras hípicas. Carreras hípicas es un juego que en Colombia tiene mucha tradición, pero no ha logrado subsistir, digamos, en el tiempo. Pensamos que con las condiciones que salen en el 2010 y que se reglamentaron este año, pues van a tener las condiciones para que esos hipódromos, si efectivamente se licitan, tengan una viabilidad. Hoy en día la tarifa que queda en la reglamentación es del 1% para las apuestas nacionales y el 5% para las internacionales. Entonces, y adicionalmente las concesiones son por 10 años, algo que no ocurre en el resto de juegos de suerte y azar. Entonces, con esas condiciones pensamos que debería poder funcionar bien los hipódromos. Hoy, por ejemplo, ya el Cesar tiene abierta la licitación, estamos haciendo comentarios y esperemos que con eso pues podamos tener el primer hipódromo bajo esta reglamentación. Sigamos. En la calificación de operadores territoriales, tradicionalmente el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar no realizaba las calificaciones exigidas por la ley. Desde 2014 lo venimos haciendo. Las loterías fueron calificadas. En su mayoría las loterías cumplen en términos de la plata que les transfieren a la salud, pero no cumplen en los indicadores, sobre todo de gastos, relacionados con los gastos. Es por eso que hoy en día tenemos 13 de las 15 loterías que están en un proceso o que se les requiere un plan de mejoramiento. Entonces, sigamos y les muestro. Básicamente tenemos dos operadores que cumplen el 100% de los indicadores, que son Cruz Roja y Medellín. Manizales cumple con un 75% y el resto cumple con menos del 63% de los indicadores. Entonces, el trabajo es grande para las loterías, pero es fundamental que nos volvamos eficientes y que comparable con los otros juegos podamos tener una viabilidad en el largo plazo. Porque los costos o los gastos administrativos de las loterías son supremamente elevados frente a lo que exige la norma. Sigamos. En chance, en el 2014 sacamos por primera vez en la historia de la existencia del monopolio de juegos de suerte y azar la calificación del chance. La sacamos frente a los datos de 2013 y en 2015 frente a los datos del 2014. Yo creo que ese es un paso importante para lograr, digamos, darle un poco más de orden al tema del chance. De esos solo 2 operadores, digamos, presentan incumplimientos, digamos. Pero lo más importante es que se lograron aclarar las cuentas de alrededor de 30.000 millones de pesos sobre lo reportado por parte de las empresas operadores de chance. Eso para la vigencia 2012 y 2013. Ya a partir de la de 2014 notamos una mejoría significativa entre lo que reportan y ya solo hay diferencias por 230 millones de pesos. Entonces, sacar esa calificación es relevante. Yo creo que es muy difícil que el Consejo deje de hacerlo una vez ya comienza a sacarlo. Y eso nos permite ya comenzar a dar discusiones más relevantes con los operadores de chance. Ya estamos ordenados en términos de indicadores, ahora vamos a ver si tenemos que modificar indicadores y hacia dónde, digamos, tenemos que ir en cada uno de los aspectos que se deben reglamentar. Sigamos. Digamos que los 2 operadores que no cumplen, evidentemente, ya no están en el sector de juegos de suerte y azar, que era
Apuestas Permanentes del Atlántico, Uniapuestas y Unicat, básicamente, que hoy en día están intervenidas y ya no operan juegos de suerte y azar. Lo otro importante es el acuerdo de información del chance. Es increíble, pero la información con la que se cuenta en términos de chance es supremamente reducida. Hoy no tenemos información para hacer análisis de chance como sí lo tenemos para el resto de juegos de suerte y azar. Entonces, este año sacamos el acuerdo de información de chance, en donde nos permite tener un control sobre los operadores, sobre los sorteos, sobre el control al efectivo, y en general conocer el número apostado y la relación con la lotería con el que se está apostando, que esa es la parte fundamental para poder entender cómo está funcionando el chance en términos del juego, no en términos de los ingresos que le representan a la salud, porque eso está controlado de alguna manera por la Superintendencia de Salud. Y esa información pues sí se tiene, pero sobre el juego no tenemos mayor conocimiento y es fundamental que se puedan hacer análisis y entender qué está sucediendo en las apuestas del chance. Entonces ese acuerdo ya salió y esperamos que el próximo año ya tenemos esa información relevante y que podamos hacer unos análisis mucho mejores frente a los que tenemos. Sigamos. Ahora pasemos a la parte de fortalecimiento institucional, que yo creo que esta es una parte muy importante para Coljuegos y para poder, digamos, trabajar mejor en las diferentes áreas y ser mucho más efectivos y eficientes en lo que nosotros hacemos. Lo principal y lo fundamental es que este año logramos sacar la planta de Coljuegos. ¿Eso qué significa? Que el año pasado teníamos 61 trabajadores oficiales y hoy tenemos 194. Entonces, eso nos permite tener una mayor capacidad para operar y darle a nuestros trabajadores ya una forma de relacionarlos que es más permanente y con menos incertidumbre frente a lo que teníamos antes. Entonces, yo creo que este es un aspecto fundamental de los logros de este año y pues nos va a ayudar mucho a mejorar el tema de operativos, de fiscalización y en general a operar mucho mejor. Sigamos. Nuestro presupuesto en Coljuegos de este año es alrededor de 30.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto de 2015. Cada vez el esfuerzo que hace con recursos propios Coljuegos aumenta más porque la nación tiende en épocas de, digamos, de recesión a reducirnos más el presupuesto. Entonces nuestro esfuerzo frente al presupuesto general es cada vez mayor. Pero eso solo lo podemos hacer si tenemos resultados en nuestros ingresos. Entonces, digamos que no hemos reducido actividades, simplemente hemos cambiado de fuente y eso ha sido importante para poder, para poder mostrar los resultados que hoy podemos mostrar. Sigamos. Entonces, estas son las metas del plan de acción de nuestro plan de acción. Tenemos 35 metas que están cumplidas o muy cerca a cumplir, 10 metas entre el 71 y 90%, 7 metas entre 31 y 70 y 17 metas que están entre el 0 y el 30%. Entonces, digamos, ¿cuáles son las metas? Voy a concentrarme en cuáles cuáles estamos lejos de cumplir y cuáles estamos cerca, pues, o ya están cumplidas. Lo primero es reglamento de single site y acuerdos por internet. Entonces, digamos que ya tenemos una propuesta de reglamento o un esquema más de operación frente a single site y lo mismo hemos venido trabajando en juegos por internet. Probablemente este año no vamos a cumplir el tener un reglamento aprobado por junta directiva, pero lo que sí vamos a tener es, digamos, un proyecto de reglamento publicado para que los operadores y todo el mundo interesado comente. Entonces,
digamos que la meta específicamente puede que no se cumpla, pero los avances sí se van a ver y los interesados van a poder realizar pues, los comentarios que consideren. La otra es modificar el reglamento de baloto. Hemos ido alrededor de 3 veces a la Junta Directiva con el reglamento. Ya fue publicado, ya recibimos comentarios y esperamos que para finalizar este año tengamos efectivamente ya reglamento en firme para la próxima licitación. Sigamos. Esta es respecto al Consejo Nacional de Juegos de Suerte de Azar, que son 3. Declaración en derechos de explotación sobre foráneas, acumulación de premios en juegos de lotería y condiciones de seguridad en sorteo, que es algo que hemos venido trabajando fuertemente para lograr tener una reglamentación para las loterías sobre la forma como deben manejarse los sorteos. Los sorteos es como el corazón de los juegos de suerte de azar dependiendo del tipo de juegos, entonces si descuidamos esa parte de los sorteos, pues en realidad estamos descuidando el juego y perdiendo credibilidad de nuestros jugadores. Entonces es fundamental que nosotros podamos sacar este reglamento, pensamos que lo vamos a tener, ya hicimos las visitas de campo y tenemos yo creo que la información para poder sacarlo antes de que se termine el año. Y el otro es conexión en línea del 60% del inventario. Inicialmente la conexión en línea estaba para terminar este año, no mentiras, sí, inicialmente era para terminar este año, ese no se va a cumplir, vamos a tener, o sea, ya tenemos el 30% y vamos a lograr un mayor avance, pero probablemente no tengamos el 100% de las máquinas conectadas este año. Sigamos. ¿En qué hemos cumplido? En las metas que nos trazamos en operaciones ilegales, en atención, en nuevas funcionales para atención al cliente, que son chat, etiquetado y pantalla, la calificación del chance, el recaudo oportuno, el 90% están pagando a tiempo. Cartera también hemos venido cumpliendo y 95% de los operadores en CIPLAF. Entonces, en eso hemos venido cumpliendo de acuerdo al plan de acción. Sigamos. En atención al cliente, y ese es un tema, yo creo que preocupa, digamos, no solo a Coljuegos, sino a los diferentes operadores. ¿Qué ha pasado? Sigamos. Este es nuestro comportamiento del call center. Entonces, lo que vemos es julio, agosto y septiembre, lo que ha pasado, y bueno, y en enero por un tema de CIPLAF, es básicamente, se juntaron dos cosas, conexión en línea y promocionales, que implicó un incremento significativo en el número de llamadas. Básicamente se incrementaron el número de llamadas entre 100 y 170% frente al año anterior. Entonces, eso efectivamente ha implicado una disminución en nuestra calidad, digamos, de atención, en donde tuvimos o tenemos un 25% de abandono. Lo que hicimos fue asignar más gente, 2 personas, para poder, digamos, responder, y en momentos críticos lo que estamos haciendo es ampliando el horario de atención. Entonces, en momentos críticos como liquidación y ese tipo de cosas, pues ampliamos el horario de atención para tratar de dar un mejor servicio. Ahora, ¿eso es suficiente o insuficiente? Pues dependiendo del momento del año que lo veamos. Efectivamente, en este último momento del año, pues hemos perdido, digamos, un poco en atención al cliente y esperamos, digamos, que eso ya se normalice cuando tanto los contribuyentes como, digamos, nosotros mismos podamos responder de manera más eficiente y ellos nos llamen ya para temas no tan generales y un poco más puntuales. Sigamos. En trámites también hemos tenido un aumento importante, pasamos esto es a corte de septiembre, 816 en 2014 a 842 en 2015. Ahí también hemos implementado algunas mejoras.
Y frente a eso yo creo que es importante mencionar como 3 cosas. Lo primero es, efectivamente nosotros tenemos digamos, nos demoramos un poco atendiendo trámite, pero también había, digamos, un poco de desorden en la forma como se venían asumiendo, y ahí hemos implementado 2 tipos de medida. Y es básicamente, uno, decir, si sus estados financieros están mal, el trámite es rechazado de tajo. No se puede modificar un estado financiero entre una comunicación del operador y otra. Entonces el trámite se desiste. Lo mismo cuando el objeto es diferente a juegos de suerte de azar. Entonces ahí, digamos, eso ha implicado que se terminen trámites frente a algunos operadores, algunas molestias, pero es fundamental, digamos, que logremos ordenar un poco y que nos concentremos a modificar las cosas que pueden ser modificadas a lo largo de un trámite. Lo otro es que inicialmente los operadores de promocionales tenían, digamos, muchas, o se confundían mucho presentando los diferentes formularios. Ya hoy eso está controlado. Los promocionales cada vez presentan mucho mejor sus trámites, algo que no hemos logrado con los localizados, en donde de todas maneras los localizados se siguen, digamos, nosotros tenemos demoras, pero los localizados nos radican en general bastante mal los trámites. Entonces es un tema de parte y parte en donde esperamos que logremos cambiar esa tendencia y responderle mejor a nuestros clientes. Sigamos. ¿Y cuáles son los retos que tenemos en el corto plazo? Entonces, pues la reglamentación, sigamos, de juegos por internet. Eso es un objetivo claro, específico y prioritario, en donde a partir nuevamente del plan de desarrollo se nos da la viabilidad de poder realizar ese tipo de juegos, y estamos trabajando nuevamente en la reglamentación para poder expedir proyecto de reglamentación en diciembre como nos lo habíamos trazado. Sigamos. El esquema de operación de máquinas en ruta también esperamos sacarlo próximamente. Ese ya fue a la Junta, ya nos dieron vía libre para poder comentarlo con los operadores, y esperamos estar dando esas discusiones muy pronto pues durante este año. Sigamos. La otra parte es pues conexión en línea y cumplir con los diferentes aspectos del cronograma. Buscar nuevas estrategias para combatir el juego ilegal, que siempre es la preocupación como del sector. Y finalmente todo lo que hacemos se debe ver reflejado como en 2 aspectos, y es que al mejorar la reputación y todo lo que hacemos en desarrollo del sector, pues se debe ver traducido en que nuestros operadores puedan tener un mayor acceso al sistema financiero y en general al sector de seguros. Entonces, digamos que hacia allá nos estamos dirigiendo. Yo creo que los resultados son bastante buenos en este año y esperamos continuar por el mismo camino. Muchas gracias. Ahí, ya. Pasamos a la parte final de inquietudes, pero no recibimos ninguna inquietud por parte de los asistentes. ¿Sí hay? Ah, sí. Mientras tanto, nosotros recibimos una sugerencia de la Red de Veedurías Ciudadanas, que nos escribió directamente al correo, solicitando que se obligue a todas las empresas de chance y baloto publicar en cada puesto de venta el valor de los aportes trimestrales que realizan a la salud, y que dicha información sea consultable por internet y que se motive al consumidor de chance y loterías. Esta petición la vamos a revisar y le daremos la correspondiente respuesta
a la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia. Entonces tenemos 3 preguntas. ¿La leemos? Sí. Yo las leo. Listo. Entonces, lo primero, teniendo en cuenta los buenos resultados que se han socializado en esta rendición de cuentas, ¿a qué se debe estos buenos resultados? Pues yo creo que a todo, mejor dicho, fundamentalmente a que hemos podido trabajar en equipo y a que nos hemos trazado objetivos en el corto plazo que se pueden lograr. Entonces, yo creo que el trabajo de la gente en conjunto de Coljuegos ha sido fundamental y a que todos, pues que cada uno trabaje y ponga su granito de arena, eso nos permite mostrar esos resultados. La segunda pregunta es: la Unipol, Grupo de la Policía Nacional, trabaja de manera articulada con Coljuegos. Es importante mejorar para llegar al 100% de efectividad. ¿En qué debemos mejorar? Efectivamente, con la Unipol trabajamos de manera conjunta. Yo creo que uno siempre puede mejorar, y cuando los operativos implican un alto nivel de coordinación entre tantas entidades o empresas, entonces pues como que siempre hay espacio para mejorar. Hoy el nivel de efectividad de nuestros operativos está alrededor del 80%, o sea, de 100 operativos que hacemos, 80% funcionan y el 20% se caen. Entonces ese es el espacio para mejorar y yo creo que tenemos que seguir trabajando en nuestra relación con la policía. Otra pregunta: si bien aumentó el número de operaciones contra la ilegalidad este año, tener entre 52 y 70.000 MET ilegales es una cifra muy grande. ¿Hay alguna estrategia puntual para enfrentar este flagelo en el 2016? Pues yo creo, ahí hay 2 cosas. La realidad es que Coljuegos tiene una capacidad instalada que es difícil de modificar en este punto. Entonces, somos los que estamos básicamente en este momento, pues una vez terminemos de rellenar las vacantes que faltan. Entonces, ¿en qué podemos mejorar? En la estrategia que nosotros realicemos para hacer operativos más eficientes, que se nos caigan menos operativos, o sea, que seamos más efectivos. Y lo bueno para el próximo año es que probablemente vamos a tener un incremento significativo de recursos debido, como lo mencioné, al caduco, que si el 21 de diciembre nadie lo reclama, pues el 25% de esos recursos se van para Coljuegos, para específicamente el control a la operación ilegal. Yo creo que eso nos permite tener pues un mejor campo de acción y mejorar técnicamente o tecnológicamente ciertas acciones que nosotros hacemos. Entonces, el próximo año yo creo que es un buen año para combatir la ilegalidad, si las cosas se nos da y la suerte de alguna manera está con nosotros. Listo. Bueno, damos por finalizada la rendición de cuentas de Coljuegos 2014-2015. La información presentada por la doctora Cristina estará publicada en la página web para consulta de todos en el banner de la rendición de cuentas. Muchas gracias por su asistencia.